Muy bien, pues. Muy buenas tardes, papás y mamás. Bien, los voy a invitar a que comencemos este encuentro poniéndonos en la presencia del Señor, haciendo un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo. De inmediato Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Una vez que la despidió, subió al monte a orar a solas. Al atardecer, permanecía aún allí él solo. La barca estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y llenos de miedo gritaron: «Es un fantasma». Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús le ordenó: «Ven». Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al sentir el viento se llenó de temor. Comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». De inmediato Jesús extendió la mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Le pedimos al Señor Jesús que Él nos anime, nos fortalezca, para que podamos en este encuentro poder profundizar un poquito más sobre nuestra fe, en especial en la mirada de lo que estamos haciendo, preparando a sus hijos e hijas para que reciban el sacramento de la Eucaristía, es decir, para que hagan su primera comunión. Y es entonces importante que, aunque sea brevemente, de una forma muy sencilla, pero que podamos profundizar un poquito, que sea sobre el sacramento de la Eucaristía. Y eso es justamente lo que queremos hacer en esta tarde, en este poco tiempo que tenemos, porque ustedes saben que yo a las 7:30 tengo que irme al templo, porque tengo que dejar justamente todo listo para la celebración de la misa. Yo ahora les voy a compartir la pantalla para que un poco vayan viendo lo que yo les voy diciendo, y así podamos disfrutar un poco más. Comenzamos entonces escuchando este texto de Jesús camina sobre las aguas, un poco para mostrarnos que nosotros, al igual que Pedro, al igual que los apóstoles... No, que tengo... sería bueno que se muteara, porque si no... ¿Cómo sé yo cuánta gente? Ah, mira, 40 personas estamos. Abajito sale la cantidad. Bueno, entonces, les decía, nosotros somos personas de fe. Por algo ustedes han aceptado el realizar el camino acompañando a sus hijos e hijas para recibir el sacramento de la Eucaristía. Nuestra fe, no importa el tamaño que sea, grande, chica, no importa, pero somos personas de fe, es decir, tenemos una base. Pero muchas veces ocurre en nuestra vida, como le ocurrió a Pedro, que hay problemas, que hay cosas que no entendemos, cosas que no aceptamos de nuestra iglesia, de nuestra fe, de lo que dijo algún pastor, algún sacerdote, ¿cierto? Y son vientos fuertes que nos causan temor, nos causan dolor, sufrimiento, a veces también lejanía. Por otra parte, a nosotros nos encantaría poder ver a Dios y sentirlo más cercano. ¿Cuántos se han preguntado durante este tiempo especial de este año de la pandemia, ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos ha ocurrido todo esto?
o cuando le hemos pedido algo al Señor, con sinceridad de corazón, por ejemplo, que se sane la mamá que está enferma y se nos muere. Y uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me ha dejado solo o sola? ¿Por qué no me ha escuchado? Y quisiéramos que Dios sentirlo más cerca. Ya poco a poco iremos entendiendo, iremos comprendiendo, iremos amando más a Dios y teniendo actos de fe. Pero en lo normal nos ocurre lo que le ocurrió a Pedro en el Evangelio. Señor, si eres tú, mándame a ti. ¡Guau! Se lanzó y comenzó a caminar, pero cuando vio que las olas eran grandes y el viento, se asustó y se comenzó a hundir y le pidió al Señor que lo salvara. Y entonces Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la fe la que mueve nuestra vida. Es la fe la que nos hace no solo adherirnos a Dios y a su iglesia, sino que hacer lo posible por realizar un camino de conversión en nuestra vida. La fe es un don, un regalo de Dios que hemos recibido en el bautismo, pero que nosotros también debemos procurar alimentar. Nos damos cuenta por nuestra vida, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que nos ocurre interiormente, que nosotros somos cuerpo y alma, no somos puro cuerpo. No solo sentimos con las manos, tocamos con los ojos, vemos, escuchamos, ¿cierto? Hablamos, nos manifestamos, nos damos a conocer, sino que también nos damos cuenta de que tenemos pensamientos, tenemos sentimientos de alegría, de tristeza, de rabia, de esperanza, de amor, de afecto hacia otros, y nos damos cuenta que eso no es del cuerpo, eso es del alma. Somos una dualidad de cuerpo y de alma. Y si bien es cierto, nos preocupamos mucho del cuerpo y de mantenerlo, también debemos reconocer que necesitamos animar, valga la redundancia, porque animar viene de alma, del ánima, ¿no? Si necesitamos animar nuestro espíritu, ¿cierto? Necesitamos también alimentarlo. Esta realidad de cuerpo y de alma, de alguna forma, nos hace como tener la mirada no solo puesta en las cosas de este mundo, sino también puestas en aquel que es nuestro creador, que es Dios. El hombre siempre, en la historia del hombre lo podemos ver, siempre el hombre ha tendido a mirar hacia un ser superior, que nosotros llamamos Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Creador, el que nos hizo a su imagen y semejanza, etc. Esa es nuestra fe, eso es lo que creemos. Pero eso viene como algo inscrito en el ADN de nuestra alma, el tender hacia aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza. Tendemos, miramos hacia Él. El problema es que a veces limitamos nuestra búsqueda hacia lo temporal, a lo que vivimos, a lo material, a lo corporal. Y muchas veces nos olvidamos o dejamos de lado lo espiritual. Creemos muy importante en tener esto, en vestirnos bien, en alimentarnos bien, en cuidar nuestra salud corporal, pero nuestra salud espiritual no siempre la cuidamos, no siempre la protegemos, no siempre la animamos en nuestra vida. Y eso nos lleva justamente a que dejemos de lado las cosas de Dios, dejamos de lado a Dios, porque nos parece más importante el dedicarle el tiempo al estudio, al trabajo, a las relaciones familiares, y vamos dejando de lado lo que es espiritual y aquel que es el Creador y que es Dios. Y de alguna manera, si bien no lo rechazamos, lo dejamos de lado, lo postergamos. Hay otras cosas que nos parecen más importantes. Y nos ocurre, mis queridos hermanos, que de la misma manera como nuestro cuerpo, por el paso del año, por las enfermedades, se debilita, o por la falta de alimento se debilita, le ocurre lo mismo al alma, al espíritu.
cuando no lo animamos, cuando no lo alimentamos al espíritu, también se debilita, se desgana, sobre todo de las cosas de aquel que es la fuente, que es el creador de Dios. Y nos damos cuenta que como somos esta dualidad de cuerpo y alma, debemos procurar alimentar, animar el cuerpo, pero también alimentar, animar el alma. Eso es muy importante. ¿Qué te mandaron? ¿Cómo educamos nuestra alma? ¿Cómo alimentamos? Porque es fácil decir al cuerpo, bueno, desayuno, almuerzo, 11, comida, en fin, ya. Lo vestimos bien, vamos al médico, tomamos los remedios que nos hacen falta, ¿cierto? Y el cuerpo como que se arregla, y bien, no hay problema. El problema es con el alma. ¿Cómo podemos alimentar nuestra alma? ¿Cómo podemos alimentar nuestro espíritu? Al alma, al espíritu no le sirve un plato de comida. No, eso no le sirve. No. ¿Qué es entonces lo que le sirve? ¿Qué es lo que anima, lo que alimenta nuestro cuerpo y nuestra alma? En primer lugar, la práctica de las virtudes. El vivir la verdad, la honestidad, el heroísmo, la amabilidad, el respeto, la solidaridad, la justicia. Los valores van animando nuestro espíritu. No me digan, papás, que sentimos alegría y gozo cuando somos capaces de ayudar desinteresadamente a otro. Nada más que siendo generosos con nuestro tiempo, con nuestros bienes, no importa. Pero cuando ayudamos a otro nos sentimos bien interiormente. Y nuestro cuerpo no cambia, sino que es nuestra alma que se anima, se va fortaleciendo. Y se va fortaleciendo para ir conformando la semejanza con aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza, que es Dios. Conforme a como Dios nos ha creado. Y comenzamos entonces a vivir conforme a la voluntad de aquel que nos ha creado. Y el que nos ha creado, el que creemos nosotros, es el Dios del amor. Y nos ha creado para vivir en el amor. Pero este Dios que tanto nos ama, Él ha venido a ayudarnos. Él nos ama tanto que se ha hecho hombre. Se ha hecho igual a nosotros en todo menos en el pecado, solo por amor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos quitar aquello que desanima nuestra alma, aquello que interfiere en la vida de amor por el cual hemos sido creados. Eso que interfiere el amor por el cual hemos sido creados es en definitiva el pecado. Y Dios entonces ha venido a nosotros, se ha hecho hombre, Jesucristo, nacido de la Virgen María, para mostrarnos con su palabra, con su testimonio, el camino de amor. Y Él mismo dio su vida por amor a nosotros. No porque seamos buenos, no porque seamos inteligentes, no, solamente por amor. Él ha entregado su vida. Pero no solo eso, Él ha querido permanecer con nosotros para seguir animando, para seguir alimentando, para seguir fortaleciendo nuestra vida de creyentes. ¿Cuál es, entonces, en definitiva, el alimento? Como creyentes, la oración. Recuerden en el Evangelio que leí al principio, Jesús pasó toda la noche en oración. Después de haber estado todo el día sanando a los enfermos, enseñándoles a la gente, Él le dice a sus discípulos, suban a la barca, vayan al otro lado de la orilla del lago, y Él se va a hacer oración. Toda la noche en oración. La oración es la comunicación con Dios, nuestro Padre. Alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios es que yo a Él lo voy conociendo, voy sabiendo quién es y qué quiere, cuál es su voluntad, qué es lo que quiere de mí. La palabra de Dios es alimento para el espíritu. También el mismo Señor nos ha dejado signos
concretos que podamos ver, escuchar, que son los sacramentos. Los sacramentos, bautismo, confirmación, matrimonio, unción de los enfermos, orden sacerdotal, Eucaristía y confesión. Estos dos, Eucaristía y confesión, que son los que podemos celebrar más continuamente, son alimento para nuestra fe, son alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y la participación en la iglesia, esa iglesia de la cual nosotros muchas veces reclamamos, que no nos gusta, que actúa mal, que hace mal las cosas, que esa iglesia somos nosotros. Todos los bautizados formamos la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia tiene los pastores, que son los que nos tienen que guiar, los que nos tienen que enseñar el camino hacia Dios, y nosotros como creyentes pedimos que sean consecuentes con su enseñanza. Y ahí es donde se crean los conflictos. Pero la participación en la iglesia desde nuestro bautismo nos ayuda también a animar nuestra vida de fe, nuestra vida como creyentes. Nos ayuda a alimentar nuestro espíritu. La oración, la palabra de Dios, la celebración de los sacramentos, especialmente la misa y la confesión, y la participación en la iglesia son alimentos fundamentales para nuestra vida como creyentes. La misa y la confesión son los que podemos, como les decía, celebrar más continuamente. Entonces yo quisiera ahora brevemente, contarles qué es la misa, porque muchas veces nos ocurre que como no somos asiduos a la misa, no la conocemos. Sabemos que hay algunas cosas, que se escucha, que se canta algo, que se responde a algo, pero no sabemos qué es lo que significa. Y como no sabemos bien, no la entendemos, bueno, nos aburre, no la entendemos, nos da lata, y dejamos, y dejamos la misa. Pero la misa es el culmen, es la cúspide, es el cenit de nuestra vida de fe, de nuestra vida espiritual, porque en la misa se renueva el sacrificio de Jesús en la cruz por amor a nosotros, y Él se nos da como alimento para nuestra vida espiritual. Entonces, brevemente, la misa tiene dos partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Cada una de ellas es como un todo. La liturgia de la palabra tiene el saludo, el rito del perdón, el canto o el rezo del Gloria, las lecturas bíblicas. Los domingos se leen una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, una lectura del Nuevo Testamento y un trozo del Evangelio. La palabra de Dios que nos quiere enseñar, que nos quiere decir algo. Para eso, el sacerdote hace la homilía, la prédica, y después rezamos el credo y la oración de los fieles. La oración de los fieles son las peticiones. Le pedimos a Dios por la iglesia, por nosotros, por los enfermos, etc. Y esa primera parte se realiza en lo que ustedes ven aquí como un dibujito, en lo que se llama el ambón, que es un lugar especialmente destinado a la palabra. Es lo que el Concilio Vaticano II llama la mesa de la palabra. Nos alimentamos con la palabra de Dios. Terminada la oración de los fieles, pasamos a la segunda parte de la misa, la liturgia de la Eucaristía, que comienza con el ofertorio. Ofrecemos el pan, el vino, nuestros bienes materiales, le ofrecemos a Dios. Y después una larga oración, que eso nos distrae. ¿Por qué es larga? Que viene el prefacio, la plegaria eucarística. Dentro de la plegaria eucarística está la consagración, cuando el sacerdote toma el pan y lo consagra, el cáliz con el vino y lo consagra. Es decir, ahí ocurre un milagro, se transforma, teológicamente se dice, se transustancia el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, que se nos da como alimento. Terminada la plegaria eucarística, viene la preparación a recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, con el Padre Nuestro, el rito de la paz, el Cordero, y después la comunión, la oración final y la bendición. Esta parte de la misa se realiza en el altar, en la mesa de la Eucaristía. El altar es el lugar del sacrificio. Recordemos que les decía que en la misa
se realiza nuevamente el sacrificio de Jesús en la cruz, la muerte del Señor por nosotros. Por eso que se realiza en esta segunda mesa, que es el altar. Estas son las dos partes de la misa. Poco a poco podremos ir profundizando lo que significa el prefacio, lo que significa la plegaria eucarística. Plegaria significa oración, la oración eucarística, en fin. Pero para tener una idea general, la misa, dos partes, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Ahora bien, tenemos tiempo ya. Papás, los voy a dejar acá. Podríamos profundizar un poquito más, ¿cierto?, sobre qué es, qué significa. Ponemos de repente excusas para no participar. No tengo tiempo, me da lata, el cura es fome, trabajo toda la semana y quiero descansar el domingo. Ponemos muchas excusas para no participar en la misa, pero al no hacerlo, el único que pierde soy yo mismo, porque soy yo el que no se está alimentando de aquel que es amor y que por mí se hace presente en las especies del pan y del vino, se hace presente en su palabra para enseñarme y me quiere alimentar en mi vida espiritual. La misa, ciertamente que es también la reunión de la gran familia de los creyentes. Por eso la misa no es solito, sino que es con la comunidad, salvo este año que lo hemos tenido que hacer por razones de la pandemia, ¿cierto? Pero no es el significado más profundo y normal. Nos reúne como familia, como comunidad, como creyentes, para celebrar, para alabar. En definitiva, a la misa, papás, yo no vengo porque me cae bien el cura, no vengo porque es entretenida, no vengo porque tengo una necesidad y quiero pedirle a Dios que me ayude. A la misa yo vengo para encontrarme con Dios. Para eso el Señor nos ha dejado la Eucaristía, para que nosotros, cada uno de nosotros, nos podamos encontrar con Dios. Y las cosas, mis queridos papás y mamás, se aprenden solamente con la práctica. Y en la medida en que nos vayamos acercando poco a poco y cada vez más a la Eucaristía, vamos a aprender no solo a conocerla, a disfrutarla, sino sobre todo vamos a aprender a amar al Señor Jesús que se hace presente en la Eucaristía. Yo los dejo hasta aquí, papás, porque ya me dieron las 7:30 y tengo que ir a preparar la misa en el templo para transmitirla. Mi Claudia les había preguntado ¿quiénes han podido participar en la misa? No importa dónde, lo importante es que lo hagamos. Si es conmigo, si es la misa con el Papa, si es la misa con otro sacerdote, es lo de menos. Lo importante es que nosotros participemos de esta celebración. Muchas gracias, papás, que estén bien y espero que pronto nos podamos ver para celebrar la primera comunión de sus hijos e hijas. Pero antes tendremos la confesión y todo eso, ¿cierto? Bien. Así es. Muchas gracias, Padre. Adiós, que estén bien. Gracias. Que el Señor los bendiga a cada uno y a sus familias. Gracias, Padre.